Muy bien, estupendo. Pues bienvenidos de nuevo a Susana, a Manuel, a José Antonio y a Yolanda. Y vamos a empezar con esta cuarta sesión que nos quedaba un poquito, ¿verdad?, de ver de la tercera parte del libro y comenzar la parte que ahora tiene que ver con el estudio que hace Rudolf Steiner sobre la forma idónea de abordar la investigación científica desde el punto de vista que nos ofrezca la realidad eh, más verdadera y más inmediata a lo que expresan los objetos y las experiencias científicas. Así que vamos a terminar. Bueno, vamos a empezar primero, si os parece, leyendo el, voy a abrirlo, el verso de la semana, o en pantalla. Ahí lo tenemos. Semana 36. En las honduras de mi ser, pujando por revelarse, habla misterioso el Verbo universal. Realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu, para darte tú en ofrenda a través de mí. Bueno, es enorme la profundidad que tiene el verso. Volveremos a leerlo al final con esa disposición de nuestra alma que ha agudizado todos nuestros sentidos, como también en este cuarto, ¿verdad? Por lo menos en la primera parte de este cuarto capítulo, podríamos llamar, aunque la numeración es un poco singular, también dice algo muy bonito. Ahora iremos a ello, ¿no? Porque vamos a empezar por el tercero, pero me llama la atención relacionado con el verso cuando nos habla al principio del cuarto capítulo de que las personas que tienen una vida espiritual activa están mucho más capacitadas para hacerse conscientes de la realidad del mundo. De ¿Eh? enlazar los pensamientos que van fluyendo, del rumiar de los pensamientos. A mí también me ha impactado ese parrafito. Sí, Dice, cómo en el rumiar de los pensamientos, al final todos los pensamientos están en armonía entrelazados, ¿no? Pero claro, como a mí me ha recordado, para aquel que quiera oír, para aquel que quiera ver. sí, sí. Ujú. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí me ha recordado también este verso un poco a eso, ¿no? Porque si realmente cuando leamos, no sé, cuando estamos inmersos en un conocimiento espiritual, comprendemos el mundo desde esa ofrenda que hace el mundo espiritual o desde esa utilización de nosotros mismos por parte del mundo espiritual para, para actuar en el mundo, ¿no? Entonces, también me ha llevado ahora mismo, ¿no? A hilar esas dos cuestiones. Pero bueno, empecemos por lo que nos dejamos, porque además habíamos quedado en ello, ¿verdad? No dejar ahí capítulo tercero de aquella manera.
Voy a prepararlo y lo comparto y lo vamos leyendo y lo vamos comentando. Bueno, de todas formas, quien se atreva a hacer un balance a nivel general para ponernos en situación, pues bueno, también bienvenido sea, ¿no? En este contexto tan filosófico y no esotérico, creo que nos movemos casi mejor con la chuleta por delante, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Estábamos en el entorno de la naturaleza interna del pensamiento y veníamos, aquí lo tenéis a la izquierda, podéis siempre, voy haciendo, al No se final el ve, José problema, Luis, sí, no se ah, No ve. se ve. perdón, voy a ello, gracias, últimamente me pasa más a menudo. Me pongo a buscarlo para no marearos por mí mismo y luego acabo no compartiéndolo y comentando. Eso es. Aquí os quería decir que, bueno, yo voy haciendo también el texto en línea, que en este caso, bueno, no lo voy digitalizando, lo estoy cogiendo de la traducción de Rothstein Archive, de uno de los tres textos que vienen, y de aquel que me ha llamado comparándolo con el texto original que yo, bueno, original, con la edición que yo manejo, el que me ha parecido mejor, básicamente porque está traducido directamente del alemán. Entonces, bueno, eh, hay menos interferencia. Y bueno, la estructura que tiene en cuanto a capítulos y demás, eh, la tengo aquí en la estructura para que no nos perdamos. Estamos en el capítulo tercero, que trata sobre el pensamiento. Dentro de ese capítulo tercero, él va numerando de principio a fin del texto las cuestiones que va tratando, pero con continuidad, más o menos como nuestras cuestiones de trabajo dentro de una conferencia, que hay una continuidad en todas ellas. Entonces, esa está numerada en números romanos. Entonces, aquí tendríamos el pensamiento como experiencia superior dentro de la experiencia, que lo habíamos abarcado a través de esta cuestión 3.1, que ya es la síntesis de hasta ahí de lo que nosotros hemos extraído para nuestra discusión de manera sintética. Después, también en ese 3.1 eh, mm, incluíamos pensamiento y conciencia, que es la novena parte, y la décima, que era la naturaleza interna del pensamiento. Y nos quedaba por analizar la cuestión 3.2 que, bueno, yo he puesto una cuestión genérica que nos podría evocar el contenido de qué dependencia existe entre el mundo exterior y entre el mundo exterior y el conceptual. Entonces, si nos venimos aquí a la derecha, eh, esta décima parte del libro, que está dentro del capítulo tercero, que sintetizamos en la cuestión 3.2, cuando la pulsamos a la derecha, pues ya tenemos la cuestión sobre la que nos podemos basar de forma resumida pero literal, y quien haya subrayado o haya puesto sobre el texto en línea sus comentarios o sus em, resaltados en negrita o en colores, estaría bien, algunas veces sucede, hoy no ha sucedido, pues también lo vamos repasando. Incluso si no vais a estar aquí, pues lo podéis hacer tranquilamente y es como si hubierais estado en el directo, porque vamos a poder repasar tus comentarios, aunque no puedas asistir al directo y luego tú te vas a ver incluido cuando lo veas en el diferido. Bueno, lo quería recordar, me ha salido recordarlo ahora, inspirado también por Susana, que está recientemente con nosotros, para que sepa todos los recursos ideales que podemos tener con esta estructura didáctica, por así llamarlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Empezamos leyendo o queréis hacer algún comentario general de la cuestión que nos ocupa?
¿Queréis que empecemos leyendo? Sí, Sí. Aquí hay una parte esencial que va a ser la que nos lleve más a desmenuzar y a compartir nuestra experiencia con el texto. Lo voy a hacer señalándolo aquí en el texto, que es cuando vienen tres ejemplos que diferencia aquí. Solo en tres supuestos, solo en tres supuestos podríamos decir que el mundo está pleno de contenido, aunque no existen los conceptos. Pues en realidad no aportan nada nuevo al mundo, sino que son los mediadores de un contenido que es de naturaleza conceptual. Aquí hay como un cambio, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es hasta aquí como una introducción conceptual que nos va a llevar a este punto y luego pues vienen esos tres ejemplos. Y yo creo que ahí sí que tenemos un contenido, bueno, y luego un colofón ya final de, de la síntesis, pero hasta aquí tenemos ante un contenido que nos prepara para abordar eso. Vamos a leerlo completo, si os parece. Si hace falta que los releamos o que vayamos, si habéis visto alguna diferencia al texto literal, pues nos vamos a él. Pero en principio vamos a utilizar esta síntesis literal. Nos dice Rudolf Steiner que aquí es importante porque nos dice exactamente a qué nos vamos a dedicar, a qué clase de estudio sobre el pensamiento nos vamos a dedicar. Y es muy importante porque sobre el pensamiento, cuando pensamos sobre el pensar o sobre el pensamiento, tenemos varias vías de investigación. Aquí nos va a concretar en una. Lo que pasa, José Luis, es que nos quedamos un poco en la cuestión anterior, en la sesión de antes. No terminamos la 3.1, No, ¿no? no porque yo fui analizando y nos quedamos en el párrafo donde dice, una ciencia del conocimiento fundada en el sentido de la concepción goteana del mundo pone su mayor énfasis en mantenerse absolutamente fiel al principio de la experiencia, en ese párrafo de la Ah, vale. síntesis. En ese párrafo de la síntesis. Sí. A ver, vale, pues nos retrotraemos para atrás. Mm, a ver, no lo estoy yo viendo ahora mismo. Eso era muy al principio, creo, ¿eh? Bueno, Mira, pues sí, no, varios no, párrafos después del principio, sí. oh, estaba yo yendo más al final. ¿Lo veis por ahí? Ah, Una ciencia del conocimiento fundada en el sentido de la concepción goetheana. si queremos explicarnos la naturaleza y el sentido que tiene, debemos encontrar los medios. Los fenómenos sensoriales, la que viene antes de los fenómenos sensoriales. Sí, sí, Ah, por ahí, lo aquí, ahí veo. está. Una ciencia del conocimiento. Sí mismo, una ciencia del conocimiento, ahí. Vale, venga, pues vamos a ir analizando desde aquí. Si queremos explicarnos la naturaleza del sentido, voy a ponerlo más grande para que podáis leer paralelamente. Si queremos explicarnos la naturaleza en el sentido goetheano, debemos encontrar los medios para hacerlo desde la naturaleza misma. Asimismo, una ciencia del conocimiento fundada en el sentido de la concepción goetheana del mundo pone su mayor énfasis en mantenerse absolutamente fiel al principio de la experiencia. Todas las concepciones superiores de la naturaleza deberían descubrirse únicamente desde la experiencia directa para construir así una naturaleza superior dentro de la propia naturaleza. Dice tanto este párrafo que yo un poco mmm, volvería a mirarnos las caras y un poco ver cómo se nos han quedado. Mm. Ahí hay un proceso desde la observación directa
de un hecho de la naturaleza observable por los sentidos hasta, por los sentidos físicos, hasta un límite superior que sería aquello que ya incluso se nos pierde a la observación de los sentidos físicos, entiendo yo. En todo eso hay como un gradiente, o sea, observo la naturaleza en lo que siento, pienso, eh, veo, y de ahí me lleva a descubrir que hay un mundo, bueno, a descubrir todos los fenómenos y de esos fenómenos a descubrir ya cosas incluso que existen también en la naturaleza, para lo que no me sirven esos sentidos físicos, pero por haber partido desde la base, desde la observación directa de decirle, oye naturaleza, o hecho natural, o elemento de la naturaleza, oye tú qué eres, de ahí me lleva a poder incluso intuir aquellas fuerzas ya espirituales, por llamarlas de algún modo, a hechos que escapan de mis sentidos y poderlos, por lo menos saber que están ahí y a partir de ahí poder desarrollar los sentidos para observarlas. Eso es lo que a mí me evoca, ¿no? No sé si lo he liado más que otra cosa o hay opiniones diferentes. No, yo lo veo también así. Es como pararte, ¿no? Es como un poco el ejercicio del pensamiento, diría, el ejercicio del pensar, en el que te retrotrae a esa observación un poco de qué es, para qué sirve, de dónde viene, con qué está conectado, con qué minerales, con cómo se ha fabricado, yo qué sé, con toda esa... Eso es con el objeto del cliente, en este caso, o con el alfiler, o con el... Pero bueno, Claro, en- pero el objetivo final de ese ejercicio preliminar primero de control del pensamiento es aplicarlo a mi día a día a la observación del mundo. claro. Es como entrenarse en el gimnasio y luego salir al mundo, oye, y hacer mejor tu trabajo, tener una mejor condición física, tener más resistencia, tener más tu trabajo. Entonces luego ya observamos un árbol y ahora nos enfocamos en el árbol y somos capaces de hacer una observación goetheana casi inmediata y llevarnos a intuir una serie de fuerzas y de hechos que hubieran escapado a mi conciencia si no hubiera entrenado esa parte de mi alma, que es el pensar de una manera intensa, ¿no? Claro, porque a lo mejor observas un árbol y ya observas, por ejemplo, en su altura, las distintas veces que salen sus ramas, eso te da información de su antigüedad, eh, mm, cómo de arraigado está el suelo, si, yo qué sé, bueno, el tipo de hoja, cómo qué tipo de hoja es, zonas que yo no sé, yo digo lo que se me viene a la cabeza cuando estoy incluso en el campo y me paro, ¿no? La cara que no, que, por la que le da el sol, la que no le da el sol, no sé, todo ese tipo de aspectos al final te hacen observar más detenidamente un montón de aspectos que a lo mejor de otra manera simplemente... Sí, de esos aspectos que son puramente visuales también, te lleva a sentir como una necesidad en el alma de descubrir los secretos de, no, ¿y cómo? Por ejemplo, tú observas un árbol, observas otro y te puedes parar a pensar, y este árbol incluso te pone, tú sabes que es una especie tropical y estamos en un lugar que no es el trópico y te pones a pensar, bueno, ¿y cómo es que está aquí? Si me dicen que el reino vegetal no tiene pies para andar, pues de alguna manera también se mueve el reino vegetal a lo largo de los milenios, porque va una semillita volando aquí y otra más para allá y otra se la lleva un pajarito y cae en un barco o vuela hasta otro continente y al final el mundo vegetal no se mueve por sus propios medios, pero sí tiene capacidad de moverse.
bueno, es un ejemplo, ¿no? De pensamiento que a mí me vino en un paseo por la ribera de un río viendo árboles y bueno, es un ejemplo, pero aparte de observar, luego también que como que de repente tu alma se vuelve como más ávida de investigar en un sentido no botánico, no de la botánica al uso, sino más de procesos, de seres que intervienen en todo eso, ¿no? Bueno, y los demás que veis algo parecido, lo habéis sentido de alguna manera desde este punto de vista, porque mm, no es el único. A cada uno en nuestra alma lo que tienen las lecturas de Steiner y en cada momento de nuestra vida nos evocan percepciones diferentes. Bueno, yo, José Luis, que me he quedado aquí con pilladilla, ¿sabes? Entonces estoy escuchando a vosotros, Ujú. Sí, ¿vale? pero a lo mejor pilladita porque por bloqueada por el Sí, porque a lo mejor texto, sí, porque a lo mejor hubiese necesitado repetirme el el textito texto, como dos veces claro. más, ¿vale? Vale, pues mira, vamos a hacerlo por ti y por todos, porque después de haber, por lo menos, José Antonio y yo, habernos atrevido a estar haciendo toda esta disertación, ahora quizás seamos capaces entre todos de al leerlo encontrar algo más, ¿no? Ujú, Si queremos explicarnos la naturaleza del mundo natural, en el sentido goetheano, en el sentido goetheano es en el de eh, es lo que Rudolf Steiner ha aplicado para toda su concepción del mundo científico y esotérico, la observación pura de los fenómenos de la naturaleza para que nos lleven, como hablábamos, hacia, hacia algo más complejo, superior y hasta oculto, ¿no? Debemos encontrar los medios para hacerlo desde la naturaleza misma. Claro, ¿cuál es otra forma de hacerlo que no fuera la naturaleza misma? Tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? ujú, Mm, precisamente luego nos lo dice Rudolf Steiner, tal como lo hacen las ciencias ahora mismo, no es desde la naturaleza misma. Es de una forma en la que por ciertos artificios se elabora mentalmente una hipótesis y luego se va a la naturaleza buscando que sea, eh, que sea refrendada por la observación de la naturaleza. Y en ujú, el caso, en el aspecto goetheano es diferente. Es primero voy a la naturaleza y de ahí extraigo de ella lo que me quiere decir y los conceptos que me explican lo que estoy investigando. ujú, Asimismo, nos dice una ciencia del conocimiento fundada en el sentido de la concepción de Keteana del mundo, pone mayor énfasis en mantenerse absolutamente fiel al principio de la experiencia, en este sentido que hemos hablado. Todas las concepciones superiores de la naturaleza, claro, que son concepciones superiores de la naturaleza, imaginaros, está traducido del alemán, eh, eh, ¿qué sería? Ayudarme vosotros, no estoy viendo yo ahora mismo, pero ¿cuáles, cuáles son, qué otras concepciones superiores de la naturaleza podemos encontrar? Yo me he hecho mi, mi marco mental para entender ese ámbito al que nos quiere llevar, para decirnos que deberían descubrirse únicamente desde la experiencia directa para construir así una naturaleza superior dentro de la propia naturaleza. Pero claro, ¿qué entendemos con concepciones superiores
de Concepciones superiores a la naturaleza. naturaleza, entiendo yo que atender a que hay una jerarquía superior organizándolo todo, a que hay unos seres elementales en la naturaleza que, como las sílfides, las ondinas, los gnomos, que cuidan de las distintas partes de, mm, de la naturaleza, de las raíces, del tallo, de las hojas. eh, entonces, bueno, pues esas concepciones superiores, yo pienso que pueden estar relacionadas con todo ese tipo de aspectos que conocemos, que desde un punto de vista espiritual están. Pero claro, para eso hay que tener esa abertura de pensar que por lo pronto existe el mundo espiritual. Si ya no estamos en esa onda, pues fuera. Yo, yo ahí personalmente incluyo no solo eso que son dos, que es ya lo más superior y lo superior que toca nuestro estudio esotérico o espiritual, sino incluso aquellos aspectos superiores de relacionar, por ejemplo, la evolución del ser humano, las teorías darwinianas, ¿no? Eh, desde un punto de vista materialista. Yo también la incluiría en esa concepción superior de la naturaleza, como lo que va más allá de, oye, una semilla germina, crece, se reproduce, la semilla acá, o sea, y el ciclo. Lo que va más allá de, y también necesitaría basarse en la observación directa, como dice luego, ¿no? Sí, yo me he ido más a lo que ha dicho José Antonio. Es como más fácil eso. No, más fácil no, quizás sea lo que realmente es nada más, pero fíjate lo abierto que lo deja, ¿no? Cada uno. Sí. Y Manuel y Yolanda, ¿qué? Venga, a la pizarra. Que tengo confianza con ellos, ¿eh? Son viejos ya participantes, Yo y por eso lo, me permito bromear y sacarlo a la pizarra. sí, yo lo veo también como ha dicho José Antonio. De hecho, esta mañana, fíjate, desde mi terraza hacía mucho viento y justo delante tengo unos árboles, la verdad, bastante grandes que están perdiendo la hoja y todo eso. Y claro, me quedé contemplando el vaivén de las ramas y ya estaba yo, digo, bueno, esto hay una fuerza por ahí que los hace moverse siempre para ese lado y el árbol se inclina siempre para ese lado. Y ya empecé yo a montarme mi pensamiento en justo en lo que había comentado José Antonio, ¿no? En eso que hay que no veo, que no se ve, pero que me manifiesta su esencia a lo mejor. No sé si lo estoy expresando bien, si me entendéis, porque las Sí, sensaciones, lo que experimenta cada uno es algo privado, íntimo, o sea, es particular, ¿no? No particular, personal. Es personal, esa es la palabra. Y bueno. Es que me estaba acordando cuando con todo esto, digo, esta mañana me sucedió lo del viento, lo de los árboles, cómo las hojas se volvían al sol y manifestaban diferentes colores. Eh, visual, pero también a la vez pensando que hay algo detrás. A ver, muy básico, muy Mm, básico. No es básico, es lo que es. Tú fíjate que tan es así que precisamente en los cursos de formación del profesorado Waldorf, en el primer curso, se suele poner a los alumnos un ejercicio que es la observación durante todo un ciclo anual de un árbol, de uno solo, del que tú elijas y que tengas la posibilidad de observarlo cada día y de hacer con él una relación de ser a ser y estar estudiando todo el proceso a lo largo de las 4 estaciones. Y los descubrimientos, sin irse muy de abrazar, de sentir, no, no, simplemente lo que él te transmite en base a esa observación se descubre y pasan cosas como la que acabas de relatar, muy individuales, pero que
tampoco son individuales, son generales. A cualquiera que verdaderamente se plante delante de un árbol a observarlo en profundidad y con una conciencia abierta y desde preguntar realmente al árbol que nos transmita su esencia, pasan esas cosas. Y es increíble. Después hace un trabajo, se escribe, se expone. Es maravilloso ese ejercicio. Os lo recomiendo ya que estamos y no es difícil. Y mucha gente coge un árbol que tiene delante de su ventana como tú, Yolanda. Pues lo A mí tengo me ha pasado, fácil. Yolanda, me ha pasado como a ti, que vamos, estoy ahora mismo delante de una maceta que he trasplantado hoy porque estaba muy fea y he comprado un tiesto nuevo, le he echado otro mantillo, digo, pero estaba con el teléfono aquí cogido y estaba mirando la maceta. Y digo, pero ¿cómo puede ser que ya le vea las hojas más brillantes y lo hice a media mañana de hoy? Y bueno, algo así parecido, ¿no? Similar. Que ¿cómo puede ser que estén más brillantes las hojas ya o que parece que están naciendo? Y a lo mejor estaban ya, lo que pasa que antes, al estar más estropeadas las otras, pues no se veían tan bien. No, bueno, y la verdad es que aparte, que es otra cuestión aparte totalmente separada, una cosa es que tu observación y tu relación con la planta se ha intensificado y como nos va a decir en el siguiente capítulo, eres capaz de observar por estar simplemente inmersa en un proceso de abrazar lo espiritual más que cualquier otra persona o que tú misma anteriormente, pero además también esa relación con la planta hace que ella y eso, bueno, lo sabe también todo el mundo, y la gente, ah, yo le hablo a mis plantas, pero es que es verdad, que se vuelven, hay una relación y que es saludable en ese doble sentido. Mm. Yo he llegado a pensar, como estos árboles, como ha hecho tanto calor hasta hoy realmente, pues no estaban echando la hoja, como en otro momento, en otro otoño. Y siempre los miraba y decía, digo, hay que ver que todavía están cargados de hoja y son árboles que se desprenden de ellas. Y justamente han venido estos aires, estas ventoleras, y he dicho yo, digo, bueno, pues algo hay ahí que hace que quiere que esas hojas ya caigan al suelo. O sea, ya no tienen por qué estar en el árbol. A ver, es ya como demasiado hilar, ¿no? Demasiado imaginar, pero bueno, lo he imaginado, lo he pensado así. Como que tienen que cumplir su misión, esas hojas ya no tienen que estar en el árbol y Mm. ha venido el viento y las ha tirado, Claro, el viento hace de catalizador, claro. realmente. El viento es un catalizador que lo que hace es acelerar el proceso que de forma natural seguro que se van a caer, porque las hojas se van a caer, seguro. La higuera se queda pelada. Yo tengo una higuera enfrente de mi casa, enfrente de mi terraza, y se queda pelada todos los años, como el árbol de Góndor. Igual. O sea, eso es impepinable. Da igual que haga más viento que haga menos. Evidentemente, si hace más viento, pues se caen antes. Mm. La ventolera de hoy, pues claro, ha tirado una pila de hojas ahí porque Sí, es que sí, Ujú. el ese suelo catalizador. está de otoño. ¿Mm? Claro, Pero fijaros explota. que el kit de la cuestión de todo esto tan complicadísimo, y Susana, tú de verdad no te apures porque todos estamos igual, ¿eh? Aunque lo hayamos, este en concreto, yo no he sido capaz de leerlo nunca, te lo digo así, gracias a vosotros, gracias. Pero bueno, a través de otros textos, a través del resto de la obra, quizá algunas cosas soy capaz de ponerme y explicármelas mejor a mí mismo y por qué no compartirlo con vosotros. Pero el kit de la cuestión aquí está en, en pensar si ese pensamiento que ha tenido Yolanda sobre la hoja que se están cayendo, que todavía no le correspondía al árbol, es un pensamiento de Yolanda o es un pensamiento del árbol. Ese es el kit de la cuestión. Uf. Este de los dos. O es un pe- En fin, ya no sé qué pensar. Bueno, Manuel, ¿tú qué piensas de los árboles? ¿O a ti te van mal los Pues tractores? no, es que estaba pensando en eso, la relación cuando digamos que volviendo a la idea de captar la esencia de eso que se está mostrando, ¿no? Y yo estaba pensando
bueno, los sentidos te muestran, bueno, lo que los sentidos te permiten ver, pero ¿cómo veo la esencia de eso que está ahí? ¿O qué se suma a los sentidos que realmente me muestra la esencia de lo que es? Y estaba tratando de captar eso. No había ido a más allá. Sí, estaba de esa manera. Y ahora cuando comentaba, y si es bueno, la planta, ¿no? La que quería, la que te está mostrando, o eres tú, ¿no? En el caso de Yolanda decía, soy yo que lo veo así. Y bueno, ese punto, esa interrelación tan, no sé, espiritual quizá, eso, no sé, es que me quedo sin palabras, no sé. Digo, ¿dónde me dejo yo lo que soy yo a un lado y dónde entra la esencia de lo otro? Es como una interacción ahí muy profunda, ¿no? Pero no sé, es que no sé cómo, no sé lo que quiero decir realmente, pero tiene que ver con dejarte tuir y que otro entre dentro de ti, de algún modo. Y ahí se crea eso, ¿no? Un poco así, no sé exactamente cómo decirlo. Estaba tratando mientras cada uno contabais vuestra experiencia de cómo sería eso, ¿no? Para mí. Y ahí andaba, no he profundidad, no he tenido la oportunidad de leer el texto. De hecho, confieso que en este libro estoy solamente bueno, solamente con las preguntas y leyéndolo a medida que vamos eh, dando pasos, ¿no? En los lunes. Y bueno, pero cada vez me aporta muchísimo. Aquí en directo con vosotros es donde voy cogiéndole el ritmo. Muy bien, es una opción. La cualidad de Mm, cada uno configura al final lo que es útil para todos. mm. Porque fíjate tú, desde la inocencia de no haber profundizado en el texto, has, has expresado las inquietudes que en la siguiente parte del texto, tanto este final del capítulo 3 como a principio del 4, se nos va a ir explicando, o primero incluso planteando en preguntas y luego intentando Rudolf Steiner inducirnos a que encontremos las respuestas, que es lo bueno de Rudolf Steiner, que no nos das nunca la respuesta terminada, como un gurú para creerlo, sino que nos da el impulso para investigar en el sentido que con más probabilidad hay de encontrar la respuesta adecuada. Seguimos un poquito. ¿Vamos? Bien. A ver cómo voy a bajar para ver si vale, acaba en esta pantalla. Bien, los fenómenos sensoriales se nos presentan como algo acabado, pero en el caso de un pensamiento me resulta evidente que su devenir no es posible sin mi actividad. En la primera fase de nuestra contemplación del mundo, la realidad entera se nos presenta como un conjunto inconexo y el pensamiento está incluido en este caos. Yo creo que aquí es un poco lo que le decía yo antes a Yolanda, ese pensamiento de dónde viene, de ti o que te lo ha lanzado igual que la capacidad de ver el verde de las hojas o el pardo de las hojas o la capacidad de escuchar el sonido del viento o ver el movimiento de las hojas o el olor a tormenta de ese día tan con tanto viento.
Pues junto con todas esas experiencias sensoriales, además, están incluidos los pensamientos que te transmite ese mismo objeto de la naturaleza en su conjunto. No solo el árbol, sino el momento que el árbol está viviendo inmerso en ese momento de viento. Y es uno más. ¿Podría ser? No sé, José Antonio, si tú has abierto el micro para decir algo o continúo. Sí, lo que se me venía a decir es que esos pensamientos que están, si están con tu alma, pues evocan eh, una armonía quizá de la que se habla un poco después en el libro, ¿no? O si simplemente, claro, es que todo depende de un poco de cómo hacer la observación, que es un poco lo que yo creo que Steiner quiere mostrar aquí, ¿no? Que si esa observación es una observación eh, mm, con quietud, evocando tu alma y viendo el momento de la estación en la que te encuentras, poniendo todo eh, tu pensamiento en eso, pues todo eso influye, todo eso hace que, eh, mm, que el fenómeno viento ahí pues tenga para ti una esencia superior, como se decía en el párrafo de antes, y que todo lo veas como más conectado, ¿no? Como más, no sé, eso se me venía un poco. Ujú. Y de todos esos elementos inconexos, también nos viene a decir el pensamiento es un poquito especial, porque no está terminado. Lo que tú estás viendo está terminado, lo que tú estás oliendo está terminado, lo que el color está terminado, pero el pensamiento ahora tiene una vida propia gracias a introducirse en tu alma que va a dar claridad y que va a evolucionar mm, pudiendo llegar a algo superior. Como una carrera de relevos y hay 6 corredores, pero, pero solo uno de ellos le espera el relevo después de los 1000 metros para correr los otros 1000. Y los demás se ha ido a tomar una cervecita, ¿no? Entonces se quedan en los 1000 metros, no conocen el resto. Bueno, ya en la forma de su primera aparición, el pensamiento tiene el carácter que otras partes aún deben adquirir. Lo que hay que superar en el resto de la experiencia, es decir, la forma de su aparición inmediata, es precisamente lo que debemos retener con el pensamiento. Por lo tanto, puede servir sin duda como punto de partida para cualquier tipo posterior de contemplación del mundo. Para quien entienda esto hay premio. Venga, 30 segundos para intentar descifrarlo. Yo os digo, no lo tengo descifrado. Es como que esa experiencia pura a la que se refería, que es una experiencia sin juicio, eh, como simplemente a la que se refería como en el apartado anterior, ¿no? En el apartado de la experiencia, ¿no? En el apartado 2 que vimos, ¿no? O en el B. Pues que esa es de la que dice, ¿no? Ahí dice. La forma es precisamente la que debemos retener con el pensamiento. Esa es la que hay que
a aguantar. ¿Para qué? Para que sea la experiencia pura la que realmente proporcione posteriormente el pensamiento puro. Si tú esa experiencia pura la dejas inmiscuirse de juicio y de, pues esto me gusta, esto no me gusta, pues hay que ver, porque es que la hoja no sé qué, porque no va, pues ya te enreda. Entonces, hay que aguantar la experiencia pura. Y esa experiencia pura, verdadera, es la que dice ahí, es lo que yo interpreto, por lo tanto, puede servir sin duda como punto de partida para cualquier tipo de posterior contemplación del mundo. Si tú te dejas llevar por el juicio, por esto, por la simpatía, la antipatía y todo ese rollo, pues entonces te enreda. En mis palabras lo entiendo así. Sí, sí, total. En cambio, el resto de percepciones que parten de la experiencia sensorial, precisamente lo que no queremos es que se queden ahí, porque entonces no nos aportan nada. Hoja color verde, hoja color pardo. Si me quedo ahí y no voy a evolucionar esa percepción con un pensamiento que me diga hoja de otoño o hoja que no está madura para caer, pues no me dice nada. No sé. La, Claro, pero sí. Pero todas esas cualidades son cualidades sin juicio. Cuando tú dices hoja, parda, no sé qué, otoñal, eso no tiene juicio. El juicio es cuando tú dices me gusta, no me gusta, cuando tú le metes Exacto. otro tipo de sintonía. Ahí Ujú, simplemente eso se explicó en el apartado B. Forma parte de la experiencia pura porque realmente solo añade cualidades intrínsecas de la hoja en este caso. ujú, exacto. O sea, así lo entiendo yo. Pero bueno. Y Susana, tú no te apures porque el próximo libro que vamos a ver ya en enero, que va a ser dentro de nada, es un respirar, ¿vale? Hemos tenido, porque tú un poco venías para encontrarte con algo que facilitara, y el texto no lo facilita, pero nuestro proceso, te digo, que por años que ya llevamos y muchísimas personas, y aunque aquí estamos un puñadito, pues detrás hay muchos más. ¿Sabes? Lo que pasa es que este libro, ya te digo, son libros que son básicos, pero a los que no le hemos metido mano normalmente ni siquiera la gente que llevamos estudiando antroposofía muchos años. Meterle mano de verdad para desmenuzarlo, para coger un párrafo como hacemos aquí y enfrentarnos y decir, oye, pues no entiendo nada, ayudadme, por favor, ¿no? Oye, entiendo esto, pero yo no sé si realmente es lo Con que es. vuestra ayuda. Y a mí siempre me gusta mucho la literatura, entonces, aunque algunas veces me sienta así como un poco perdida, pero me gusta. Y como me gusta, pues siempre estoy muy imaginativa, entonces, ¿sabes? Ahora estoy como, tenía eso muy apartado desde hace muchísimos años y me gusta bastante porque digo, puedo dar aquí rienda suelta a mi imaginación con estos textos. Pues sí, sí. De hecho, la imaginación es uno de los pasos de la iniciación. El primero. Eso lo vamos a ver a partir de enero. Así que bienvenida a tu Vale. imaginación como una cualidad espiritual. Y porque tú Una, habías estado los jueves, pero en lunes creo que no habías estado todavía, ¿no, Susana? Oh, no, no había estado, es que solamente he estado un jueves Sí. y hoy, mi segundo Ajá. día. Vale, vale. Sí, que Hola, no he Olga, ¿qué podido. tal? hola. Pues, Susana, hemos querido de forma consciente, y no lo habíamos hecho todavía, lo que estudiamos los jueves cíclicamente cada año, son los 4 libros fundamentales, pues tenga una correspondencia con lo que estamos viendo los lunes, que se supone que son otros temas, una ampliación, estudio de un tema en concreto que tenemos inquietud por él. Y esta vez hemos hecho que coincida la filosofía de la libertad, que es el tercer libro de Steiner, pues con este, que es el segundo, donde Vale. se trabaja en sus años de juventud, en el que estaba encargado de la revisión y la edición de las obras científicas de Goethe, y se introdujo en toda esa concepción del mundo y de la observación de Goethe, y le hizo armar su estructura epistemológica, su estructura filosófica, para luego
dar el salto a una ciencia espiritual que es la verdaderamente esotérica que se refleja en el resto de su obra ya. Ujú. Entonces, por eso aquí estás oyendo cosas muy similares a lo del jueves, porque Vale. punto en el que es el estudio del conocimiento según la concepción goetheana del mundo. Ujú. Y el libro del jueves es Filosofía de la Libertad. Ujú. Este fue como su tesis, ¿no? Creo recordar. Este fue como un resumen de su tesis y luego ya el otro pues fue un libro ya en el que profundizó más, con una literatura más extensa en torno al tema de, de encontrar las respuestas a cómo podemos conocer el mundo desde nuestra alma, qué cualidades hay en nuestra alma para poder conocer el mundo y como consecuencia él traduce el, la conclusión es a través del pensamiento y no de la experiencia, porque hay otras concepciones filosóficas de la época, la mayoría, que iban a través Ya de tengo la la experiencia. experiencia. Vale. ¿Qué tal, Olga? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Perdonadme que he llegado tarde. Bueno, que estés Hola. aquí ya es un placer. Cuando podáis, siempre no os preocupéis, que aunque hayamos empezado, o si os tenéis que ir antes, nos adaptamos. Lo digo por Susana, que yo creo que tú coincidiste con ella también, ¿no, Olga? Un jueves que estuvo en la del jueves. No, yo el ¿No? jueves no, Ah, no me... vale. Bueno, pues os presento. Olga está en Sevilla, Susana está en Málaga, ella ha venido por Rocío Mesa. Ah, bien, bien. Encantada. Encantada. Olga. Y bueno, estamos, que no salimos del 3, Olga, estamos, pero la Sí, verdad es que estamos profundizando bien en cada parrafito, ¿no? Seguimos y así ya leemos y ponemos un poquito más de contenido. Vamos a ver. En el pensamiento también debe estar contenida la ley del resto del mundo que no experimentamos desde este mismo mundo y que la manifestación sensorial no nos puede proporcionar su propia esencia. El pensamiento nos proporciona iluminación tanto sobre sí mismo como sobre la esencia de la manifestación sensorial. Lo subrayo y lo meditamos un momentito cada uno. Aquí hay algunas cosas que chirrían, yo no sé si es por la traducción o es porque realmente cuando dice el pensamiento nos proporciona iluminación tanto sobre sí mismo como sobre la esencia de la manifestación sensorial, yo creo entender que el pensamiento nos proporciona iluminación sobre el propio pensamiento. Claro, es que el pensamiento tiene esa doble cualidad. El pensamiento se completa a sí mismo y a su vez completa lo que percibimos en la sensorialidad. Ujú. Es por eso, como nos decía en el párrafo anterior, que la experiencia sensorial está acabada, pero el pensamiento sigue su curso y nos ilumina. Ahora nos abre aquí la idea de que en ese doble sentido que nos dice Olga.
Sí, pero yo que más que acabada diría que nos viene dada, ¿no? Que la experiencia sensorial nos viene dada. Pero eso no significa que esté acabada. Se completa con el pensamiento sobre esa experiencia sensorial. Pero si nos viene dada, lo otro está por dentro, ¿no? Tenemos, no he leído el otro párrafo, pero Sí, sí, desde el punto de vista que tú lo estás expresando es así. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la propia experiencia específica, por ejemplo, hoja verde. Está acabado porque es verde, no es parda. Pero desde el punto de vista que tú lo estás enfocando, que es desde tu percepción, hoja verde es hoja verde, pero luego otra, eh, otros conceptos que a través del pensamiento se van a... es que decir hoja, el simple hecho de decir hoja ya es aplicarle a una cosa medianamente blanda, puntiaguda y de un color, ya es aplicarle un pensamiento. Entonces, ¿no? O Sí, sea, sí. No sé, ya solamente por decirle hoja, ya le has aplicado un pensamiento. Por decirle verde, le has aplicado otro. Y si no, era un estímulo de algo que cae de un árbol, de una cosa que se levanta de la... no sé, algo así. Sí, sí, así es. Es muy difícil si dijéramos, vamos a hablar como si no tuviéramos ningún concepto. ¿Seríamos capaces de comunicarnos? Claro, es súper complicado explicar Madre mía. esto porque sí, hay que Bueno, ponerse en un momento tan, no sé si decir como tan infantil, como de enfrentarte por primera vez al conocimiento de las cosas, que para mí, por ejemplo, es muy complicado. Por eso a mí siempre me sorprende que alguien le, le meta mano a este tipo de asuntos, ¿no? O sea, tú vas por la vida y ya está, ya todo está hecho y alguien se pone a pensar cómo lo he conocido, ¿no? ¿Cómo se conoce el mundo? A mí me parece fascinante que alguien se haga esa pregunta y luego nos lo deje aquí explicado con su forma y con su método y todo. Mm. y una suerte encontrarlo y planteárselo, porque en sí mismo la lectura de esto ya es un ejercicio que te hace crecer a nivel anímico, de las cualidades del alma, de tu pensamiento, de tu sentir, incluso cambia tu forma de actuar, porque luego vas por la vida viendo las cosas, ¡guau!, como, como percepciones ampliadas, ¿no? Bueno, ojalá, yo todavía. Bueno, un poquito siempre, en una medida en la que todos estamos en evolución, pero aunque sea un poquito, ya... Sí, porque ya piensa en lo que hemos estado haciendo hoy, por ejemplo. Si ves cualquier, bueno, cosas, vemos infinidad de cosas, pero sí, vamos, estoy contigo, José Luis. Bueno, ahora nos menciona aquí a Hegel. Dice, Hegel tenía una confianza absoluta en el pensamiento. Quería hacer realmente visible el significado de los pensamientos, de las ideas, declarando que la necesidad del pensamiento es al mismo tiempo la necesidad del mundo de los hechos. Pero es preciso reconocer que el campo de los pensamientos es únicamente la conciencia humana. Aparentemente trató algo puramente ideal como si fuera un objeto. Leo el siguiente porque explica un poquito esto. Claro, eso era una dificultad. Entonces Rudolf Steiner nos dice, esta dificultad, está estudiando algo como si fuera una cosa, cuando en realidad está en tu propia conciencia, no materialmente. Entonces, esta dificultad, pues yo entiendo que aquí está de acuerdo con él. Entonces, la gente lo critica porque vamos a hacer los pensamientos cosas, si no están en el mundo de las cosas, están en mi mente, ¿vale? Esta dificultad puede ser superada
mediante un pensamiento enérgico. Debemos imaginarnos dos cosas. En primer lugar, que nosotros mismos hacemos que el mundo ideal se manifieste activamente. Claro, una mesa está antes en la mente del que hizo la primera mesa, ¿no? Y al mismo tiempo que lo que nosotros hacemos que exista activamente se basa en sus propias leyes. El pensador permite que las masas de pensamiento entren en una interacción viva y se desarrollen hasta convertirse en los sistemas de pensamiento que componen nuestras ciencias. Ahí es nada, ¿no? Es un poco lo que ha dicho Olga antes, ¿no? Que se relacionan las experiencias con los pensamientos, en definitiva, ¿no? Las experiencias van apareciendo y nosotros las vamos completando. Bueno, pues si seguimos con la siguiente cuestión, porque esto era terminar en la que estábamos la semana pasada, que era la primera del nivel de del capítulo 3, y nos queda otra segunda. Y habíamos empezado por aquí, pero nos fuimos para atrás porque realmente se acordaba José Antonio de que ni siquiera habíamos terminado la anterior, ¿no? Estábamos en esta 3.2 que decíamos que, como que yo había dicho, a ver si estáis de acuerdo, lo vamos viendo, que tiene como dos partes. Una es la que nos va a introducir en lo que estamos estudiando y después de repente nos hace una pregunta en la que nos dice que solo hay tres supuestos en los que podríamos decir tal y cual. Y después nos pasa a desarrollar esos tres supuestos uno por uno, ¿vale? Entonces, yo había propuesto en un principio, a ver si así viene bien, leer hasta aquí, leer en esta introducción en este paradigma de estudio en el que nos va a introducir, que para empezar nos sitúa en qué naturaleza del pensamiento, en qué clase de estudio nos vamos a posicionar. Nos dice, bueno, la cuestión es qué dependencia existe entre el mundo exterior y el mundo conceptual. Rudolf Steiner ya concretamente nos dice, estudiemos aquí la naturaleza interna del pensamiento investigando el carácter propio del mundo del pensamiento para experimentar cómo un pensamiento depende de otro y cómo los pensamientos se relacionan entre sí. Y lo que no vamos a estudiar, nos dice ahora. Ahora no estudiamos el concepto que, como pensamiento, es una imagen en nuestra conciencia por la que obtenemos claridad acerca de un objeto que se encuentra fuera de nuestra conciencia. Este párrafo, ya solo leerlo aislando la frase en su estructura es complicado, pero es genial cuando ya se puede hacer porque no solo te está diciendo en qué nos vamos a centrar, sino en las dos diferentes formas que tenemos de estudiar o que incluso tiene de vivir los pensamientos en nuestra conciencia, en esas interrelaciones mutuas o en esa imagen del mundo real introducida en mi propia alma, en mi propia conciencia. A mí me parece con esto algo genial. No sé si lo entendéis también o habéis tenido alguna otra percepción. Nos sigue diciendo que en el sentido no goetheano, la ciencia parte de la idea de que entre el pensamiento y la realidad, es decir, entre la idea y el mundo, existe una relación que no puede ser descubierta solo por la observación.
En el sentido goetheano, se trata de dar a la naturaleza la posibilidad de poner en juego sus leyes para que se expresen por sí mismas. Así penetramos profundamente en la naturaleza misma del pensamiento para luego observar cómo este pensamiento se conecta con la experiencia, apartando toda opinión subjetiva. Todos los pensamientos individuales son parte de un gran todo que llamamos nuestro mundo de conceptos. Cuando a nuestro espíritu fluyen conceptos separados, correspondientes a una experiencia, estos son reunidos en un solo pensamiento. Existe una armonía establecida internamente entre todos los pensamientos. El mundo de los pensamientos es un todo unificado. Cuando logramos que todo en nuestro mundo de pensamientos tenga una armonía interior completa, entonces obtendremos la satisfacción que nuestro espíritu exige y nos sentimos en posesión de la verdad. Aquí aparece un personaje importante que es el espíritu, ¿no? ¿Mm? Y es cuando dejamos nuestros sentidos a un lado y es el espíritu el que funciona para captar esa verdad. El impulso es el espíritu. En una obra eminentemente filosófica, habría que ver en la traducción realmente qué palabra ha inducido a poner aquí la palabra espíritu, pero de todas formas el contexto te lleva a eso. Y sabemos por otros textos y por la propia filosofía de la libertad que nos dice que es el espíritu humano el único que se hace preguntas y que por eso, entre otras cosas, se diferencia del resto de los reinos o de los animales, ¿no? O incluso entre nosotros mismos, en nuestra evolución, nos diferenciamos por hacernos más o menos preguntas. En todo esto, Manuel, estarás viendo parte, ¿no?, de las cuestiones que tú nos comentabas anteriormente, incluso sin haber leído esto, eh, viéndolo ahora, casi por primera vez en directo. Ya habías tú planteado, no recuerdo concretamente, pero veía reflejar tus cuestiones en lo que venía a continuación. Sí, era lo que comentaba era un poco como esa interrelación, ¿no? Entre la experiencia de uno a través de los sentidos, despojada de alguna manera de todo lo que es de uno mismo, que no sé cómo expresarlo, y cómo se revela el ser, la esencia de lo otro, en uno, o en el espíritu, en el alma, es que no sé cómo decirlo. Cuando, es que no sé, ahora no sé decirlo otra vez, José Luis, pero era un poco eso, esa interacción entre entre lo que eres tú, pero despojado de, no sé cómo, como si de creencias eh, o de un punto de vista equivocado, no sé cómo llamarlo.
y la esencia de lo otro. No lo sé, ahora mismo no sé expresarlo. Se me ha ido Sí, pero la... antes cuando tú lo expresaste, yo me acordé de este párrafo. En realidad, cuando tú estabas hilando tu pensamiento, por lo menos a mí igual, ni siquiera coincide con lo que tú querías expresar, pero a mí me llevó a decir, un poquito más para adelante hay un párrafo que más o menos es la idea que estamos aquí, ese tramado, ¿no? De pensamientos individuales, parte de un gran todo, es nuestro mundo de conceptos, por la experiencia que ya traemos vivida, incluso de otras vidas. Nuestro espíritu lo pone aquí, como decía Yolanda ahora, también otra vez, nuestro espíritu fluye en conceptos separados, y los reunimos solo gracias al pensamiento, y ahora de repente se hace una armonía interna y sentimos una satisfacción de haber encontrado ese todo que nuestra alma anhelaba como una explicación de la realidad y nos sentimos en posesión de la verdad, que suena feo porque se dice estar en posesión de la verdad a alguien que no acepta la opinión ajena, pero en verdad aquí tiene ese sentido grandioso de sentirnos con la respuesta que satisface nuestro espíritu a la hora de plantearnos una pregunta sobre el mundo, ¿no? Y aunque no sea ni la única ni la definitiva para nosotros mismos, porque a medida que vayamos evolucionando seguramente también irá cambiando, pero en ese momento es, wow, lo he encontrado, ¿no? Y la antroposofía va mucho de eso, no de encontrar realmente la verdad, el entenderlo, el estar creciendo espiritualmente de una manera, sino al menos por momentos sentir esa satisfacción de decir, oye, he encontrado una respuesta. Y encima, por mí mismo. Y ahora mismo eso me, me deja tranquilo, pero no inactivo, sabiendo que tengo que seguir. Pero me imagino que todo tiene que ver con porque espíritu tenemos todo. Entonces, quien quiera conocer la verdad tiene que ser a través de un entrenamiento espiritual, cosa que los sentidos, porque tú los sentidos no los entrenas. Ves, oyes, hueles, te gusta, notas el sabor de las cosas y allí no hay entrenamiento. Pero en este caso es cierto que todos tenemos espíritu, pero para llegar a ese conocimiento de la verdad tiene que ser a través del entrenamiento espiritual. Así es como lo veo yo. No sé si es así. Claro, pero ese entrenamiento, en ese entrenamiento, tal como decía Joan Melé en su momento, el estudio es muy importante. De hecho, es lo primero. Independientemente de que te vengan dadas por dones y talentos o por evolución de vidas pasadas, te venga alguna cualidad especial de percepción o de lo que sea, pero el estudio, el conocimiento y el estudio es el primer frente de batalla, que es el que te hace reflexionar y ir uniendo, no sé, como yo suelo decirme a mí mismo, y uniendo piezas del puzzle, del gran puzzle que hay. Sí, yo hoy, por ejemplo, no hubiera eso que os he comentado del árbol si no llega a ser por todo esto. Un árbol ahí moviéndose por el viento, pues de toda la vida, ya está, lo contemplas, pero no baja más. Pero es que voy a más, incluso porque aquí te dice en este párrafo, me ha parecido este párrafo súper, súper poderoso, porque te dice que ningún pensamiento que viene de forma inconesa, es decir, forma parte de una gran armonía. Lo que pasa que es que te tienes que parar, es decir, a ti te viene, no, yo justo cuando leía esto decía, digo, ¡buah! Esto, claro, te viene imagina, no sé, me ponía en imaginación y decía, me viene un pensamiento juicioso sobre algo que ha pasado. Y uno mismo tiene que decir, uy, si te para a pensar, digo, "Bueno, ¿y este pensamiento por qué me viene?". Claro, cuando te paras a pensar por qué te viene, es como que empiezas a encontrar y decir, bueno, ¿y esto por qué venía? Que de hecho muchas veces no sé, a mí me suele pasar, ¿no? Que me pongo a pensar en algo, o cuando estoy haciendo tareas rutinarias
Y después muchas veces digo, bueno, ¿y esto? ¿Y por qué acabo pensando esto? ¿Y esto de dónde viene? Y entonces tengo que irme hacia atrás y decir, bueno, pues estaba con esto, estaba con esto, estaba con esto. Ah, vale, bueno, entonces claro, con razón he acabado pensando en esta historia, ¿no? Pero quiero decir, ahí en ese párrafo donde habla de la armoniosidad, de la armonía que hay en nuestro pensar realmente, es en un pensar con retrospectiva, es decir, con viendo realmente todo eso, incluso en el pensamiento rumiante, de dónde viene todo eso. El análisis de todo eso, no sé, eso es lo que se me venía. El análisis concienzudo de todo eso que nos viene tiene un origen. Y el buscar en ese origen, creo que puede tener una gran información sobre incluso esos momentos en los que estamos en ese rumiar, ¿no? O sea, así es como se me ha venido a mí mucho todo. Está pensar sobre el pensar, los jueves, filosofía de la libertad. Claro. Y puedes pensar sobre el pensar no en el mismo momento que estás con un pensamiento, sino cuando ya ese pensamiento ha pasado. Justo lo has relatado todos los 7 primeros capítulos de la filosofía de la libertad. Claro, pero te tienes que parar. Ujú. Tienes que decir, o sea, en ese momento yo lo he pensado con algo que me venía hoy, ¿no? Que decía, es que no quiero entrar en juicio, es que no quiero entrar en eso. Y entonces, claro, decía, pero ¿de dónde viene esto? Entonces yo mismo, y de hecho después me he acordado del párrafo este, digo, hay que ver, ostras, no veas, qué pasada esto, ¿no? Y yo mismo me he dado una vuelta diciendo, digo, buah, claro, ante la negativa de algo que estaba pensando que no quería que me llevara a enredarme, pues ha sido lo que me ha movido un poco a decir, uy, ¿y de dónde viene todo esto, no? Y ahí he empezado a tirar del hilo, claro, parándome, y entonces, bueno, he visto este párrafo realmente reflejado. Mm, mira, no sé si habéis tenido ocasión de escuchar el vídeo ese que mandé, Sí, pero yo lo he escuchado tantas veces, pues creo que me lo sé de memoria. En lo de la armonía, me parece súper interesante lo del el ejemplito que pone del techito de la chimenea que se cae, ¿no? Tú lo escuchas, percepción, ¿no? Primer pensamiento, algo se ha caído. Segundo pensamiento, debe ser por el ruido que he escuchado metálico tal y cual, debe ser la chimeneíta, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues ya está, yo mañana lo coloco. Ese es un pensamiento que ha sido una unión en una cierta armonía de un montón de pensamientos, conceptos barra pensamiento, pues es lo mismo que te han llegado, que a ti te han encajado y entonces estás en posesión de la verdad. Es una verdad posible, armónica. Y entonces, bien, ¿qué pasa? Que lo que decía José Luis antes, que esto tiene movimiento. Puede ser que por un pensamiento acelerado o no maduro, como le llama Steiner, ¿no? Pues tu conclusión de verdad haya sido muy precipitada. ¿Tiene armonía? Sí. ¿Estás en posesión de la verdad? No, no, porque lo que te parecía que era la verdad por tener armonía, luego descubres que no fue lo suficiente madurado. Entonces, por eso a mí me resulta muy difícil eh, esa frase de entonces sientes que estás en posesión de la verdad, porque creo que esas conexiones de tu espíritu con los pensamientos armónicos que te van llevando a la verdad son un proceso largo. Y hasta en esa chorrada que hay que madurarla y ver otras opciones y que tu pensamiento salga de una simpleza y se vaya complicando, porque en realidad la verdad es verdad que es simple, pero es muy grande. Entonces, pues bueno, me resulta muy difícil saber en qué momento yo estoy en posesión de la verdad, porque se puede dar el caso de que tenga los pensamientos armonizados y sin embargo no tengo la verdad, no la tengo, o se mueve al día siguiente por lo que sea. se va moviendo, Creo,
Se va haciendo el puzzle, Olga. Y yo cuando os escuchaba la semana pasada hablar de esto, se me venía el estudio de la antroposofía y se me venía, es como si me metieran los evangelios, con las de cosas que hemos visto, por lo menos que he descubierto yo en la lectura de los cuatro evangelios. O sea, es que ha sido apabullante. Y entonces dices, pero ¿y todo eso? Bueno, y todo eso dices, bueno, y esa verdad, ¿cómo sé que eso es verdad? No sé, porque yo acabo diciendo, y también lo cita en una de las preguntas en la charla de Mariano del goteanismo, ¿no? Que le pregunta a la muchacha al final, bueno, ¿y cómo sabemos eso de los dos niños Jesús? Y dice, bueno, ¿y cómo sabemos que la Torre de Pisa tiene una inclinación de 15 grados? ¿No? Le dice Mariano, pues porque atiendes a personas confiables, ¿no? Le acaba contestando, ¿no? En definitiva, confías en que hay una persona que no sé qué, y bueno, pues, y sobre todo, se van uniendo las piezas del puzzle. Tú vas sintiendo que las piezas del puzzle se van uniendo y vas viendo, ostras, y claro, se te van mostrando cosas. Por ejemplo, de los dos niños Jesús, pues con imágenes que hay, con imágenes que a lo mejor nunca se te han pasado por delante tuya y tú dices, ostras, y en esto no me he fijado. Y en esto que hay aquí, no sé, el otro día también comentaban en otra charla del el retablo de Eisenheim, Eisenheim Eisenheim. de Sengen, que por lo visto comentaba Mariano que había un cordero donde se veía que la sangre sale por dos partes en la base de la cruz y que eso significaba, yo qué sé, una historia. Entonces tú dices, pues escucha, pues yo no me he fijado en el retablo ni he visto esa foto, pero yo no me he fijado en ese detalle. Entonces, evidentemente, yo creo que esa verdad, como tú dices, Olga, se va removiendo. No está. Habrá cosas en las que sí dices tú ya, vale, esto está cerrado, porque esta pieza del puzzle ya está colocada. Pero hay otras piezas que se van moviendo. Yo lo veo así. Sí, porque sí, claro que sí, yo estoy de acuerdo. Pero él habla incluso de que tenemos acceso a la verdad en el sentido de que podemos no solamente confiar en las personas, sino adquirir las herramientas suficientes para experimentarlo, ¿no? Que es lo que hay ahora hablábamos del entrenamiento y Yolanda decía también, pues entrenar la clarividencia, no, entrenar cosas que Steiner tenía de manera natural, pero que si las tiene un ser humano, las podemos tener los demás, ¿no? Claro, claro. Y El incluso conocimiento del mundo superior. los propios sentidos físicos, que decías tú, Yolanda, que no, esos también se entrenan. ¿Sabes? Si tú entrenas el tacto, eres capaz de distinguir muchísimo más que si no lo entrenas. Si entrenas el oído igual, si entrenas el gusto igual, ¿sabes? Empiezas, si tú, yo me tomo una cucharada de cosas, de comida, y a mí me cuesta mucho trabajo saber todo lo que lleva, pero hay personas que se entrenan y te dicen lo que lleva, no sé cuánto, la especia que lleva, porque se han entrenado, ¿sabes? Incluso en los propios sentidos Mm. más Pero directos. está bien, Los que pero tiene un límite que depende de algo externo. Por más que llegas, o sea, puede entrenarte, pero el pensamiento no tiene límites. Eso está también en el texto de alguna manera. el pensamiento como experiencia también tiene límite, porque una vez que has llegado a la verdad, has llegado, chimpum, has llegado. ¿Sabes qué te digo? Ya está, has llegado. Claro que si el pensamiento es una experiencia del mismo modo que lo es tomarte una cucharada de cúrcuma, eh, tiene un fin. Claro, el pensamiento tiene dos vertientes. Una, la que es experiencia, y esa viene y se termina, y otra, la que es la que completa la experiencia sensorial. Pero yo creo que el pensamiento, claro que se termina cuando has llegado a la verdad de un tema, de una cosa. Sí, bueno, como pensamiento dirigido en un sentido, yo me refería al pensar. Bueno, el Igual pensar que es... a la capacidad de ver o a la capacidad de percibir a través del tacto, que ahí interviene, hay límites, ahí incluso hay mermas, ¿no? Igual, en cuanto al... Sí, pero lleváis la por razón. Olga lo que pasa es que se está refiriendo a la finalidad última.
Y hay una finalidad última, claro, que es esa, que es llegar a la verdad absoluta, realmente, a esa verdad que cada uno llega. No sé, como ponía Rocío en el ejemplo de la observación de la rosa y que decía que había varios que habían llegado a que la rosa estaba relacionado con la Vía Láctea y con no sé, con no sé cuánto. Eso lo comentaba hace 2 o 3 sesiones Rocío, ¿no? Bueno, pues sí, pues a lo mejor, claro, ahora llega a eso, llega a ese pensar. Te puedes dar por vencido cuando en un entrenamiento de alguien que ya tenía un entrenamiento para hacer esa observación que tiene de las rosas y eres capaz de percibir los seres elementales que hay en todo ese proceso de formación y de geometrías y de Claro. la metamorfosis del color del pétalo verde de la hoja verde al pétalo rojo. Pero su pensamiento, si tú te sigues entrenando con los ejercicios anímicos para el desarrollo superior del alma y con el estudio de la antroposofía o cualquier otra disciplina seria espiritual, puedes pasar de percibir los seres elementales a percibir los seres, las jerarquías superiores y puedes llegar a percibir la divinidad. Y ahí se acaba. Ahí es donde yo me refería, que se refería a Olga, entiendo. Ahí se acaba. Claro, bueno, claro, en la unicidad, en la unión con el todo, realmente. Sí, pero vaya, Eh, tú te estabas refiriendo a ese fluir del pensar, ¿no, José Luis? Realmente, a que en el divagar, en la divagación de incluso del pensar puro, realmente, en ese proceso del pensar puro, pues también tiene un propio proceso el pensar. Yo lo entiendo así, Yo me claro, refería justo. que vas avanzando. Yo, para dejarlo un poco encajado en lo que dice literalmente Rudolf Steiner, me voy a intentar ir a lo que hemos leído anteriormente en la 3.1, a ver, porque yo me quedo con eso. Susana, estás pintando muy bonito, ¿eh? Sí. No sé qué me Yolanda se pasa, va y yo también me tengo que marchar. lo quiero ampliar porque no me había dado Tengo así que que dejar. estaba aquí esto. Con el pensamiento, bueno, es solo debido a una limitación humana general, el pensamiento se nos presente al principio como completamente análogo al resto de la experiencia. Con el pensamiento solo tenemos que superar nuestra propia limitación. Con el resto de la experiencia debemos resolver una dificultad que reside en la cosa misma. En el pensamiento, lo que debemos buscar con el resto de la experiencia se ha convertido en experiencia inmediata. Claro, pues, en lo oculto de la cosa, pues es lo oculto de la cosa que es lo que necesita establecer para adentrarte, para hacer el pensamiento puro completo. Bueno, ¿tú qué te Bueno, tienes que ir ya, chulísimo, José pues yo os Antonio? tengo que dejar. Vale, Lo siento. nada. Un abrazo. Hasta Adiós, José luego, Antonio. adiós. Un Chao. abrazo. A ver, ¿habíamos terminado? Creo que sí, ¿no? Por iniciar el siguiente, la dificultad puede ser superada, sí. Sí, habíamos terminado. Si queréis que introduzcamos los primeros párrafos en estos 15 minutos del siguiente capítulo, nos venimos aquí a la izquierda. El siguiente capítulo lo titula La ciencia del conocer y en esa correlación de epígrafes es el 11º, pensamiento y percepción.
Y la cuestión que abarca todo este punto 11º de pensamiento y percepción, yo la he podido plasmar con la pregunta de qué fue antes, la percepción o el concepto, para reconocer los hechos científicos. Si os apetece que empecemos, Olga, Susana, Manuel, Sí. ¿tenéis estos 10-15 minutitos para introducir el tema? Vale. Bien. Nos dice Rudolf Steiner que la ciencia impregna la realidad percibida con los conceptos captados y elaborados por nuestro pensamiento. El error fundamental de la ciencia moderna es que considera las percepciones sensoriales como algo ya completo y acabado. Por eso se propone simplemente fotografiar esta existencia completa en sí misma, cosa que solo se cumplirá con una ciencia que se limitara a enumerar y describir las cosas tal como existen, unas junto a otras en el espacio, y los acontecimientos tal como se suceden en el tiempo. El pensamiento es un órgano del ser humano que está llamado a observar algo superior a lo que ofrecen los sentidos. La realidad accesible al pensamiento sería inaccesible a un ser exclusivamente sensible. Estaba pensando que no hemos llegado al final. A ver, Sí, queda del otro. sí, es que, exacto, es que era lo fundamental, estas premisas. Paralelamente que estaba leyendo, echaba de menos. Bueno, pues volvemos para atrás, aunque no creo que también viene muy bien lo que acabamos de leer. Es que vienen esos tres supuestos que nos dice Rudolf Steiner y vamos a dejarlos ahí planteados, que solo en tres supuestos podríamos decir que el mundo está pleno de contenido, aunque no existieran los conceptos. Pues en realidad no aportan nada nuevo al mundo, sino que son solo mediadores de un contenido que es de naturaleza no conceptual. Esto es una hipótesis que yo entiendo, quiero recordar por la lectura del literal, no sé si estoy en lo cierto, vosotros me diréis, que es un concepto que está en el ámbito del pensamiento y del estudio filosófico del momento, y que, bueno, lo plantea Rudolf Steiner y ahora dice, vale, sí, pero en tres supuestos. Y esos supuestos son, el primero sería que el mundo de los conceptos en relación al mundo exterior de los sentidos solo reproduce el contenido de este mundo en una forma diferente. Y ahora lo rebate. Pero esto hace innecesario elevarse por encima del mundo de los sentidos. El segundo, ¿queréis que vayamos más despacio, Olga? O Es Susana, que no o Manuel? entiendo cuando dices primero o segundo, ¿qué son? Porque si lo dice y luego lo rebate, ¿qué son esos tres? Tres supuestos. ¿Pero tres supuestos de qué? En el literal está todavía más enrevesado. Yo hice un esfuerzo de sacarlo para que estuviera claro precisamente lo que tú estás diciendo ahora. Tres supuestos en los que podríamos decir que el mundo está pleno de contenido, aunque no existan los conceptos, pues en realidad no aportan nada nuevo al mundo, sino que son solo mediadores de un contenido que es de naturaleza no conceptual. Estos tres supuestos son: Ah, uno,
que el mundo de los conceptos en relación al mundo exterior de los sentidos solo reproduce el contenido de este mundo en una forma diferente. Por lo tanto, Vale. por lo tanto, el mundo está pleno de conocimiento, aunque no se insieran los conceptos. Es que no es fácil, ¿eh? Yo aquí, madre mía, voy a sacar esto y estructurarlo un poquito. Aquí, ¿vale? Entonces dice, vale, pero esto hace innecesario elevarse por encima del mundo de los sentidos. Si esto fuera verdad, pues nos basta con los sentidos. Pero como en verdad ya él está hablando y demostrando que no basta con los sentidos, pues es como, es un juego aquí de escoger un paradigma, poner en qué momento se cumple o no se cumple y qué... Bien, el segundo, que permitiría existir el mundo de los sentidos sin necesidad de ningún concepto. Ese segundo supuesto sería que el mundo de los conceptos contiene solo la parte esencial de lo que se manifiesta a los sentidos, por lo que es necesario que exista una norma que permita distinguir lo esencial de lo no esencial. Y esta es el contenido propio del pensamiento. ¿Pero qué pasa? Pero lo esencial es que encontremos las características comunes y no si estas características son esenciales. Las características comunes. ¿Comunes de qué? Estarás tú diciendo, ¿no, Olga? No, comunes de la percepción, ¿no? De lo conceptual y de la experiencia, ¿no? Entiendo yo. Yo me lo estaba preguntando paralelamente. Encontrar no lo esencial por la comparación entre las dos, sino las comunes. Sí. Es complicado, ¿eh? Y esto no es esta es un acercamiento, una estructuración para intentar, lo mismo te viene mejor leer aquí a la izquierda el literal de Rudolf Steiner, ¿eh? Y después el tercero y por último, que ahí lo he plasmado y por no cambiar demasiado el literal, y yo estoy todavía investigando. O sea, y por último, una tercera posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De un supuesto en el que el mundo de los sentidos tiene pleno sentido sin necesidad de andarse por las ramas de los conceptos. Ese tercero sería que el concepto fuera el mediador para captar entidades que no son perceptibles por los sentidos, pero que existen por sí mismas. Este sería entonces el contenido no conceptual, ojo, trabalenguas. Este sería entonces el contenido no conceptual de la forma conceptual de nuestro pensamiento. Pero quien suponga que tales entidades existen más allá de la experiencia y se atribuya la posibilidad de conocerlas, tendrá que ver también necesariamente en el concepto el intérprete de ese conocimiento. Es decir, que por ahí, aparte de Rudolf Steiner, dice, mira, que el mundo está hablando pues eso de del monismo, ¿no? Y el mundo de la realidad es el único y es el que existe, todo lo demás son fantasías que no sirven para nada. Vale, sí, podría ser en tal, tal y tal. Mm, pero, pero incluso en eso resulta que es necesario el mundo conceptual para complementar el ámbito sensorial. Que yo creo que es realmente, a mi entender, la consecuencia a la que nos quiere llevar o la línea de investigación de la necesaria
experiencia no solo de los sentidos, sino también del pensar. Nos dice finalmente, lo he puesto aquí finalmente, que si los objetos sobre los que se piensa están más allá de toda experiencia y del pensamiento, con mayor razón el pensamiento debería tener dentro de sí el contenido en el que se apoya. El pensamiento puro por sí mismo está lleno de contenido que no coincide con el de ninguna otra forma de manifestación. Es enormemente complejo, no por lo difícil, sino por precisamente el ámbito conceptual en el que nos está obligando Rudolf Steiner a movernos, que yo creo que es más útil este texto o estas partes del texto sobre todo, por lo que nos remueve interiormente para llegar no a comprenderlo, sino simplemente a movernos en el ámbito en el que nos tenemos que mover para asimilar algo del contenido, ya eso en sí es casi el objetivo, más allá de compartirlo, no compartirlo o llegar a comprenderlo en su esencia. Claro, es que, perdón, habla, Susana. ¿Me vas a decir algo, Susana? Bueno, pues dale tú, Olga. Es que estás sin micro, Susana. O sea, estás muteada. Sigues sin micro. Espérate, le doy yo para que lo reactive. Ahora, Ah, vale. que sí, que esto ahora mismo es que me estáis removiendo, porque como no lo entiendo, pues estoy ahí un poco. Pero bueno, déjanos esta tarea para la próxima semana. Pues mira, estamos igual que tú y aquí llevamos en la antroposofía entre 3 y 20 años. Así que Bueno, estamos entonces me relajo. Bueno. igual. Que sí, Susana, que 100%, porque es como si, por ejemplo, en todo este capítulo es muy fácil que se te olvide que estás todo el tiempo en el ámbito del pensar. Entonces, cuando habla de las características comunes, a mí me acaba de pasar, de repente te vas y te vas a otro lado y es como si vas cogiendo, de repente tienes la idea muy hilada y de repente se te va, o sea, se te va, te escapa. Y hay que tener mucha concentración y no perder nunca el hilo que te va llevando y aún así entras y sales. O sea, que es que sí, que más vale que sea el trabajo que dice José Luis, porque si tiene que ser comprensión plena, madre mía. Bueno, pues yo creo que podemos hacer un punto y seguido, ¿no? Un punto y aparte, un punto, vamos, ¿verdad? Y fíjate, bueno, nos damos el tiempo, yo creo que acabaremos Filosofía de la Libertad, porque ahí sí que llevamos una estructura 3 meses, 3 meses, 3 meses para cubrir en el año los 4 libros. Oye, y si no se ve el primer año la profundidad aquí, se verá el año siguiente. Y eso también te anima a decir, oye, pues venga, cada año paralelamente voy a estudiar los 4 libros, porque la energía del grupo, la particularidad de mi momento de estudio, de mi momento de desarrollo personal y espiritual me va a aportar en esos 4 libros que nos planteamos verlo en 3 meses y son 3 veces más extensos que este, que vamos a ver y no nos va a dar en un trimestre, imagínate, pero como cada año repetimos, y viene gente nueva por primera vez como tú y tiene una cualidad entre los nuevos que vienen o los que llevamos más tiempo, es una metamorfosis maravillosa la de los jueves, ¿no? Entonces, no nos preocupa y llega el momento, oye, pues nos quedan 2 sesiones, nos quedan 4 capítulos, pues yo ahora voy a coger y voy a meter el turbo en esos 4 capítulos, porque hemos desmenuzado quizás 3, 4 capítulos por ahí en medio, que en esta ocasión eran los que tocaban desmenuzar porque la energía del grupo, el momento y todo nos llevó a ello. Y el año que viene a lo mejor, pues al revés,
vamos un poco más de pasada en aquello que este año hemos ido como más intenso y nos da tiempo a elaborar más profundamente estos últimos capítulos que son maravillosos también y preciosos, que hablan de la libertad, que hablan del objetivo final del ser humano en su proceso de desarrollo. Bueno, y aquí, bueno, nos vamos a tomar el tiempo. Acabaremos cuando acabemos. Nos hemos llevado un año con los evangelios. Ahora con un pequeño librito de ciento poco páginas nos vamos a llevar 2 trimestres. Pues bueno, ¿no creéis? Por lo menos, Sí. si discrepáis, escribís en el grupo los que me estéis escuchando luego y los de aquí, pues directamente. No, no, a mí me parece genial darle a esto el tiempo que necesite, ¿eh? Me parece súper interesante y necesario a mí. Es que hay que dárselo porque pienso que es una forma también de avanzar, que si no le das tiempo necesario no sé, sigue avanzando y no te enteras de nada, es un poco también absurdo. Pero sí es verdad que como aquí venimos con los resúmenes, hay que venirlo trabajado, hay que Sí, tienes toda leer, razón del hay- mundo. y casi casi que luego volverlo a hacer. O sea, es mucho curro personal, pero bueno, que, que a mí haberle metido mano a esto de Steiner me parece fundamental. No tiene tanta fuegos artificiales como tienen otras lecturas de Steiner, que de repente te iluminan el alma así, pum, y tú te sientes súper contento, pero a mí me parece muy importante y tener coraje para terminar esto me parece fundamental. Mm. Mm. Y después de esto, yo lo dejo ahí apuntando por si acaso, hay coincidencias. El tema social nunca lo hemos tocado. Y en este momento de la actualidad de nuestra sociedad y por ser un tema también que no es tan de fuegos artificiales como tú dices, yo lo veo como un posible candidato, si es que los demás también lo consideran, para cuando termine, por abrir un poco la perspectiva a futuro, ¿no? Ujú. Tema social. Hombre, encajar esto con lo del tema social, la trimembración es fundamental porque ese conocimiento de la verdad te lleva, en fin. Mariano, en el curso que hicimos en Vitoria empezó por esto y terminó con la trimembración, o sea que Ah, lo fíjate. hiló completamente, Mm, completamente la charla. ujú. Una manera muy chula. Ya voy a contaros cómo lo hila. Qué bien, Cuando lo- pues mira, genial. Bueno, pues ahí queda apuntado, por si os vais animando a esa propuesta. Y encima, fíjate qué coincidencia, ¿no? Que Olga que estuvo en ese encuentro fue de la comunidad, ¿no? O de la Fue, sociedad. a ver, déjame ver, lo organizaba una escuela de Vitoria, una escuela Waldorf de allí de Ah, Vitoria. Y creo que fue aprovechando que Mariano estaba en España y era este librito y encajado con la trimembración. Ya te voy a enseñar el título. En la bueno, siguiente semana o en el este pongo el ujú. título que era. Qué bien, fíjate. No sabía hasta ahora que tú lo has comentado que tuvo Estuve esa con Marta, estructura. Mm, sí, estuve con Marta y lo hila absolutamente porque la verdad, el acceso a la verdad es lo que te permite la libertad y la sociedad del futuro está plenamente basada en haber alcanzado esa libertad y desde esa libertad cambiar el mundo, transformar el mundo. wow. La que tiene de llegar es Ujú, qué bonito. muy chula. Y Mm. tú seguro que tomaste notitas y todo, que en ese proceso, si retomamos este tema, nos pueda aportar, ¿verdad? Sí, sí, lo puedo refrescar y lo puedo contar. Mm. Qué bien, perfecto, me parece muy buena idea. Ha surgido, ¿eh? Fíjate qué sinergia. A mí se me ha ocurrido de buena a primera y resulta que estaba ya hilado y que tenemos a alguien que estuvo ahí de avanzadilla para traernos. Qué bien. Bueno, Si lo hacemos así, lo podemos traer exactamente para que haga lo mismo, o sea, hilarnos este con aquel, con aquello, por no tocarlo tanto, ¿no? Y nos lo hila perfecto. qué bien. Pues bueno, hay que dar la propuesta de futuro. Mientras nos queda trabajito, ¿eh? Porque no avanzamos, ¿eh? No, bueno, avanzamos, pero es que el contenido es enorme. Sí. Pero bueno, vamos a leer finalmente
mejor que la piedra. Normalmente aquí, Susana, leemos la piedra de fundación al finalizar. Y cuando estamos ya un poco cansados, hacemos como los jueves que leemos también de nuevo el verso. Así que yo creo que hoy leemos el verso, ¿no? De nuevo, que se refresca, y como hemos estado tan centrados en un desarrollo de pensamiento y anímico tan fuerte, el verso como que toma una dimensión que como que se mimetiza con el contenido que hemos trabajado. Así que lo ponemos por delante, lo reflexionamos de nuevo individualmente, y uno de nosotros, el primero que lo sienta así, pues nos lo presenta con su voz. En las honduras de mi ser, pujando por revelarse, habla misterioso el Verbo universal. Realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu, para darte tú en ofrenda a través de mí. Bueno, pues ahí queda. Muchas gracias por haber hecho posible, y a los demás espero que os sirva y que os animéis a estar en el directo con nosotros siempre que podáis. Nos vemos el jueves, si no, próximo lunes. pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Hasta chao. luego. Adiós. Buenas noches Muchas a gracias. todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.